Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Buenas tardes. ¿Puede estar la tradición al mismo nivel que las escrituras, como nos quiere hacer creer la Iglesia Católica? Bueno, hoy vamos a tratar 5 premisas para demostrar que eso no es factible. Lo cierto es que cuando vamos a la historia del cristianismo primitivo, ahora hablaremos de las 5 premisas, pues vemos que la Iglesia Católica no ha cambiado mucho de pensamiento con relación a lo que era el gnosticismo, ¿no? Que la tradición realmente tiene que dar una explicación a lo que viene siendo la escritura, y si no se encuentra en la escritura es porque la tradición lo ha guardado, y como lo ha guardado la tradición, pues se puede usar en este caso para formalizar sus creencias, que además en este caso son siempre creencias que te van a llevar a la salvación. Si dicen de repente, porque lo ponía un libro gnóstico en el siglo II, que María fue asunta al cielo, que siempre fue virgen, lo tienes que creer sí o sí, porque si no, no vas a alcanzar la salvación. No te lo van a mostrar con la Biblia, pero te lo van a mostrar con la tradición, pero la tradición es a la carta, en este caso en libros gnósticos. Bueno, Irineo de León contaba algo que le pasaba mucho al mundo gnóstico, ¿no? Por ejemplo, dice Irineo de León, porque al usar las escrituras, los gnósticos, para argumentarla, convierten en fiscal de la escritura misma, acusándolas o de no decir las cosas rectamente o de no tener autoridad, y de narrar las cosas de diversos modos, de no tener autoridad, como hace la Iglesia Católica, que dice, la verdad no solo está en la Biblia, ¿no? Dice, no se puede en ellas descubrir la verdad si no se conoce la tradición, porque según dicen, no se transmitiría la verdad por ellas, sino de viva voz, por la cual Pablo habría dicho, hablamos de la sabiduría entre los perfectos, sabiduría que no es de este mundo, y cada uno de ellos pretende que esta sabiduría es la que él ha encontrado, es decir, una afición, de modo que la verdad se hallaría dignamente unas veces en Valentín, otras en Marción, otras en Cerimpio, finalmente estaría en Basílides, ¿no? Y esto es lo que decían los gnósticos, ¿no? Solo puedes conocer la escritura por la tradición, pero claro, Basílides, Valentín y Marción se contradecían los unos a los otros. ¿Quién decía la verdad? Bueno, no os preocupéis, unas veces la va a decir Agustín de Hipona, otras veces la va a decir Basilio el Grande, y otras veces, por ejemplo, lo puede decir Gregorio Nianceno, otros muchos personajes siniestros del catolicismo a lo largo de los siglos. Lo mismo que enseñaba el gnosticismo es lo mismo que transmite el catolicismo en la actualidad. Vamos a usar 5 premisas para demostrarles que es imposible que la tradición esté a la altura de las escrituras. Bueno, lo cierto es que la tradición no puede interponerse ante la escritura, pues la Biblia está por encima de la tradición desde un enfoque puramente lógico y epistemológico, ¿no? De hecho, si sustituyéramos escritura por texto escrito autoritativo, lo que sería un documento público, estable y accesible, y tradición por prácticas orales, costumbres o interpretaciones transmitidas socialmente, veremos cómo la tradición no puede estar a la altura de la Biblia. Vamos a ver varias premisas y las vamos comentando. La primera premisa, ¿dónde podemos encontrarlo? Desde luego, para que una norma sirva de criterio fiable en controversias, debe ser estable y públicamente accesible, ¿no? Como estoy poniendo aquí la Carta de la Independencia en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que dice? ¿Quién la escribió? ¿Quién firmó? ¿Dónde se puede ir? Evidentemente a Washington DC, y podemos comprobarlo. Desde luego, el texto escrito es fijo, puede leerse y verificarse tal cual, o sea, lo podemos ver, mientras que la tradición cambia con el tiempo y con las personas que lo van transmitiendo. Por lo que la conclusión es que el texto escrito ofrece una base más estable y verificable para decisiones y juicios que la tradición. No es lo mismo, la escribieron varias personas, firmaron varias personas, y decir, ¿y cómo lo sabemos? Con el documento. ¿Dónde está el documento? Vamos a ir a probar si lo que dice ahí es la verdad. Bueno, claro, la tradición no lo podemos comparar, pero en este caso, con el escrito, que es la Biblia, sí podemos hacer una comparación, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente premisa. Autoridad normativa. Bueno, una autoridad normativa debe de poder ser consultada y evaluada por terceros, ¿no? El texto escrito es público, irreplicable, y la tradición depende desde luego de relatores y de contextos, lo que introduce variabilidad. Por lo que la conclusión es que el texto
facilita la verificación intersubjetiva, mientras que la tradición, ¿qué hace? No la puede, desde luego, garantizar jamás, ¿no? Vamos a la tercera premisa y la comentamos. Fuentes normativas en contradicción. Bueno, cuando dos fuentes normativas entran en conflicto, desde luego se necesita un criterio claro para resolver la disputa, ¿no? Un texto escrito establecido puede servir como criterio adjudicador objetivo, mientras que la tradición, al ser plural e inmutable, pues no puede desempeñar, desde luego, esa función sin arbitrariedad, ¿no? Por lo que la conclusión lógica, en este caso de resolución, favorece la primacía del texto escrito, ¿no? Es como comentaba antes con relación a los escritos gnósticos, ¿no? Que decían, bueno, es que María ascendió a los cielos. ¿Quién lo dice? La Biblia no. Pero en este caso tenemos que ir a una tradición de unos libros gnósticos. Otras muchas cuestiones que evidentemente no garantizan que eso sea verdad. No lo tienes en la Biblia, lo tienes en escritos de ciertos personajes que a saber en qué época incluso fueron escritos, ¿no? Y tienen que darle prioridad a escritos gnósticos falsos que a lo que enseña la Biblia, ¿no? Desde luego, cuando llegas a ese punto es porque te has alejado excesivamente del documento escrito, ¿no? Y es lo que le pasa al catolicismo romano, ¿no? Vamos con el valor de la autoridad legítima. Bueno, una autoridad legítima debe poder ser cuestionada y rendir cuentas. Las afirmaciones basadas en un texto pueden ser contrastadas con el texto mismo, mientras que las tradiciones orales y prácticas pueden esconder intereses, manipulaciones o interpretaciones que no se pueden o no son audibles, ¿no? Por lo que la conclusión es que el escrito favorece la responsabilidad y reduce la posibilidad de abuso interpretativo, ¿no? Y eso es así. No es que lo dijo Gregorio, no es que lo dijo Agustín de Hipona, ¿no? Evidentemente ahí es cuando te das cuenta de lo lejos que se han ido de la Biblia, de la verdad, de la escritura. Por eso el catolicismo, cuando vais o veis algún vídeo en las redes, curiosamente siempre que dicen, no, es que la Biblia no tiene la verdad, o por lo menos la verdad absoluta. En unos casos la va a tener Valentín el Gnóstico, en otros casos la va a tener Marción, en otros casos Basílides, y bueno, pues a lo largo de los siglos esos llamados padres de la Iglesia, como Jerónimo, Agustín de Hipona y muchos otros, pues ahí depende quién sea el que les interese, va a estar ahí. Que por ejemplo Agustín de Hipona dijo que Pedro no era la roca, ahí Agustín no. Pero por ejemplo con el concepto de la Trinidad, ahí Agustín sí. Cuando Agustín acaba con el milenarismo, ahí Agustín no. Ahí Agustín sí. Pero, por ejemplo, Ambrosio de Milán, que era milenarista, ahí Ambrosio no. Pero para otras cosas Ambrosio sí. Ese es el catolicismo romano. Y es que tienen que buscarse una tradición para equiparar las escrituras que realmente la ponen por encima, porque ante la duda, cuando entran en conflicto, ¿qué hacen? Siempre apoyarán el catolicismo, siempre terminará apoyando la tradición de que lo dijo alguien. De hecho, en los concilios sobre la identidad de Jesucristo, si tenía dos voluntades, y demás, bueno, resulta que cogieron a un llamado padre de la Iglesia y resulta que dijeron que dijo algo y en ese concilio se aceptó. En el siguiente concilio tuvieron que reinterpretar a ese personaje para decir algo totalmente diferente. Así han construido, así han falsificado, evidentemente, la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, desde luego, es penoso. Bueno, vamos a la quinta premisa y última premisa de las que estamos tratando, ¿no? Sería la fuente suprema. Bueno, las fuentes que justifican sus propias continuas interpretaciones sin anclaje externo generan circularidad epistemológica, y si la tradición se presenta como su propia fuente suprema, las interpretaciones se vuelven autorreferenciales, por lo que anclar la interpretación en un texto evita o limita esa circularidad, ¿no? Por lo que la conclusión es que el texto escrito actúa como ancla epistemológica, que es el método del conocimiento científico, ¿no? De hecho, para resolver conflictos legales se recurre a la constitución escrita, no a prácticas orales variadas, ¿no? Siempre iremos a un escrito para decir qué es lo que dice, para ver la ley, ver las cláusulas y saber cómo tenemos que actuar, ¿no? No es que según dijo un juez, no es que según dijo un político, no, la Constitución. Desde luego el contrato firmado versus el contrato verbal, lo firmado sirve para dirimir controversias por ser verificable, y la publicación científica versus el rumor, la literatura escrita revisada ofrece criterios de evaluación que el rumor, desde luego, no puede brindar. Por lo tanto, la escritura siempre va a estar muy por encima, en este caso, del rumor, de lo que dijo alguien. No, tráemelo escrito. Y evidentemente, si ahora me vas a traer un escrito de un padre de la Iglesia
y lo tengo que igualar a la escritura, que es la fuente primaria, tiene que estar por encima, en este caso, de lo que dijo cierto personaje, ¿no? Sin embargo, el catolicismo tiene el mismo pensamiento, porque de ahí deriva esa iglesia, que el mundo gnóstico, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las falacias que usa el gnosticismo moderno, ¿no? El catolicismo. Bueno, pues el catolicismo moderno, por ejemplo, dice que la tradición contiene la interpretación auténtica y es necesaria para comprender el texto. Bueno, la tradición puede ser una fuente interpretativa con cierto valor, no lo vamos a negar, pero su valor es subsidiario, ya que cumple desde luego una función de justificación. Lógicamente, una interpretación tradicional solo puede desplegar autoridad si puede demostrarse coherente con el texto, no puede invertir la relación normativa epistemológica, ¿no? Sin caer en autojustificación. Desde luego, si al final es para justificar algo que en el texto no viene, sigue siendo justificación. Por lo tanto, la premisa, en este caso del catolicismo, vemos que es una premisa totalmente falsa, ¿no? Bueno, sigue diciendo el catolicismo o el gnosticismo, dice, el texto necesita comunidad viva para tener sentido. La tradición es constitutiva del significado. Bueno, aceptando que la interpretación depende del contexto, sigue siendo preferible que el criterio final de corrección sea la forma pública y estable del texto, ¿no? La comunidad interpretativa, desde luego, aporta sentido, pero no convierte una práctica que es errónea o contradictoria en superior al texto verificable. Esa sería la cuestión, ¿no? No puede estar nunca por encima. Y si se contradice, pues mucho menos todavía, ¿no? O sea, hasta cierto punto tiene valor ver qué es lo que pasó. Para eso está analizar la historia, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando resulta que Policarpo se entera que en Roma ya han empezado a desviarse a principios del segundo siglo, va a Roma y dice, bueno, oye, que los verdaderos cristianos, y yo lo he aprendido de los propios apóstoles, pues oye, celebramos la conmemoración de la muerte de Cristo el 14 de Nisan, y vosotros lo habéis cambiado, en este caso, al primer día de la semana, al domingo. ¿Por qué? Bueno, porque seguimos una tradición de presbíteros antes que yo. Bueno, en este caso, ante esa lucha de, bueno, en este caso la sucesión apostólica, de lo que realmente se aprendió de esa tradición apostólica, estarían, pues bueno, unos apóstatas romanos que se habían desviado totalmente con relación a la conmemoración de la muerte de Cristo. Ahora, ¿cómo se resuelve esa controversia? Con lo escrito. Y en lo escrito, sí podemos ver que era, en este caso, o que estaba relacionado con una conmemoración anual, al igual que el 14 de Nisan, cuando salieron los israelitas de Egipto, también era, evidentemente, una conmemoración anual y también era el 14 de Nisan. No es casualidad que Jesucristo naciera el 14 de Nisan. Claro, vamos a la escritura, como fuente primaria de la tradición, sí, podemos verla. Podemos ver la tradición, por ejemplo, qué es lo que fue pasando. Bueno, Policarpo dijo, oye, que aquí se están desviando. Sí, se están desviando y curiosamente llegaría un emperador en el siglo IV a decir quién tenía la razón. Un emperador romano pagano, criminal y asesino, que al final termina siendo el imperio romano el que le da autoridad a lo que viene siendo hoy día la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, vamos a seguir comparando sus falacias. Bueno, algo que también suele decir la Iglesia Católica es que algunos textos escritos son ambiguos y la tradición corrige esos vacíos, ¿no? Claro, son ambiguos porque no les interesa aceptar la verdad, ¿no? Por eso hoy día, por ejemplo, pues ya te dicen que los primeros 11-12 capítulos de Génesis no son históricos y te tienen que explicar desde los simbolismos, desde las alegorías, tienen que darle cierto tipo de explicación a lo que cuenta la Biblia, ¿no? Por lo tanto, cuando la Biblia habla de ciertas cuestiones, pues si no les interesa, el texto es antiguo, ¿no? Y entonces, si el texto es ambiguo, la tradición puede ofrecer soluciones probables, pero esta corrección debe entenderse como interpretación contextual, no como sobreposición normativa, ¿no? En ausencia de un acuerdo textual claro, la tradición puede llenar vacíos provisatoriamente, pero debería estar sujeta a revisión conforme a criterios públicos y racionales, ¿no? Por lo que desde un punto de vista puramente lógico y epistemológico, es coherente sostener que un texto escrito autoritativo debe tener primacía sobre tradiciones orales o prácticas cuando ambas fuentes pues entran desde luego en conflicto, ¿no? Esto apoya en criterios de estabilidad, verificabilidad, transparencia y capacidad para resolver disputas, ¿no? Eso no significa desde luego despreciar la historia, sino ver su contexto, más bien reconoce su papel como fuente secundaria para entender el contexto
y su utilidad práctica siempre que permanezca subordinada a la referencia textual y a procedimientos críticos de revisión, ¿no? Y al final es como nosotros entendemos, pues bueno, nosotros tenemos la escritura, bueno, sí, hay una historia, podemos analizarla, ver el contexto histórico y como muy bien decía en este caso, por ejemplo, Irineo de León, cuando le decía a los gnósticos, decía, bueno, vamos a ver quién tiene la tradición apostólica, pero ¿cómo decía Irineo? Con la Biblia. Y ahí sí podemos ver quién tiene la tradición apostólica. Por ejemplo, como en relación al 14 de Nisan, ¿quién tiene la tradición apostólica? Los testigos de Jehová. La Iglesia Católica no tiene la tradición apostólica. ¿Cómo lo sabemos? Con la Escritura. Y ahora, una fuente secundaria es ver qué pasó, qué es lo que hacían. Y ahora resulta que cuando vamos a lo que viene siendo la historia del cristianismo y vemos esa tradición, vemos que de repente los verdaderos cristianos celebraban una vez al año la conmemoración y que en una sede o lo que venía siendo congregaciones en Roma se apartan por el fenómeno de la gran apostasía y entran en conflicto. Ese conflicto dura hasta el siglo IV y es un emperador el que decide cómo se haría. ¿Qué es lo que hace hoy el catolicismo romano y las demás iglesias que dicen ser cristianas? Bueno, pues ahora resulta que ya no celebran la conmemoración de la muerte de Cristo. Ahora lo que hacen es coger y celebran su resurrección y hacen pues algo que no se sabe muy bien qué es, comerse una galleta y otras cosas, y dicen que, bueno, que eso es algo que está relacionado con conmemorar su muerte, que no tiene nada absolutamente que ver. Y en ese aspecto sí podemos ver la historia, ver la tradición, pero evidentemente nunca vamos a poder imponer esta tradición oral por encima de las Sagradas Escrituras como hace el catolicismo. Por lo tanto, si tú eres católico, te animo a salir de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica se basa en tradiciones orales. Lo que diga un día Valentín, lo que diga un día Basílides, o bien libros gnósticos, quien sea, menos el apóstol Pablo, el apóstol Juan, Moisés, Mateo, Timoteo y muchos otros, ¿no? Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Un saludito a todos.